Ministro, yo 52, tú 56. 58. 58, perdón. 58. Te lo agradezco. Te los quité. Bien, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. ¿Naciste por tanto en qué año? En el año 1966. Se ya unos cuantos. 58. 58. Ahí Franco todavía estaba vivo. Sí, cuando Franco muere tenía yo 9 años. ¿Recuerdas el día de la muerte de Franco? Perfectamente por dos razones. Una, porque yo vivía con mi abuelo materno, que había estado en la cárcel por ser republicano, y porque el día anterior murió mi otro abuelo. Y siempre lo he contado que cuando llego a casa de mi padre, que estaba llorando la muerte de su padre, me mandaron a la casa de mi otro abuelo. Al día siguiente enterraron a mi abuelo paterno. Dios. Y ese día que muere Franco, el 20 de noviembre, mi otro abuelo se emborracha de alegría, ¿no? Yo aquello no lo terminaba de entender. Qué cosas, ¿no? Sí. Era un motivo para mostrar alegría, ¿no? La muerte del dictador. Hoy, Ángel Víctor, estamos hablando para toda Canarias justo unos días, semanas antes de que te nombraran ministro del gobierno de España. Este canal de televisión, de la mano de la que fuera secretaria de Estado de Telecomunicaciones, comenzaba una andadura como canal autonómico. En aquel momento éramos una televisión regional. Ahora, ya como ministro, esta televisión para la que hablas, que la siguen en las 8 islas, ya es un canal autonómico. Imagino que en parte te sientes casi que parte de todo esto que está pasando para una televisión de esta tierra. No, el éxito es tuyo, fundamentalmente, de un hombre que ha sido iniciático, que ha estado encima, perseverante, valiente y que ha apostado, no es fácil, por un producto privado para poder caminar y poder informar con rigor en todas las viviendas y hogares de Canarias, ¿no? Por tanto, mi enhorabuena por el trabajo que realizas y por el denuedo que demuestras siempre en hacer lo mejor posible las cosas y poner lo mejor de ti, ¿no? Ya saben ustedes que Ángel Víctor Torres fue presidente de nuestra comunidad, de la Comunidad Canaria, fue alcalde de Arucas y además fue maestro, profesor de secundaria. Y de eso también hablaremos hoy. Y hablaremos también hoy del ministerio, los ministerios, o de ese ministerio que tiene tantas responsabilidades, además en un año realmente importante, en un momento en el que, fíjense, para Canarias, en el que a Canarias han llegado pues tantos migrantes en los últimos meses, en el año que ha concluido, unos 46.823. Y a pocos días, recientemente, de que una nueva patera se llevara la vida de 50 personas que buscaban la libertad, buscaban un futuro mejor y encontraron la muerte en nuestras aguas, cerca de nuestra tierra. Todo esto tiene que ver mucho con los ministerios o las áreas que lleva Ángel Víctor Torres en el gobierno español. Pero también en un año, insisto, importante, el año en el que celebramos la muerte del dictador Francisco Franco, Paco, para los que se consideran sus amigos, o se consideraban sus amigos, o don Francisco, para los que tanto le respetaban y le llamaban excelentísimo. Bueno, podríamos decir aquello de que Dios lo tenga en su gloria, pero por aquello del aniversario no dejemos en manos de Dios cosas que pueden pertenecer a la miseria humana. Pero hay muchas cosas de las que queremos hablar con Ángel Víctor Torres en la noche de hoy, en este programa especial que estamos compartiendo con todos ustedes. Por cierto, Ángel Víctor, no seré yo el único que te pregunte. Se han unido a esta mesa desde las distintas redacciones, compañeros de distintos medios, todos ellos referentes de la comunicación en las islas. Así que vamos a pasar junto a los espectadores una noche, yo creo que entretenida y formativa e informativa. Permíteme una pregunta. ¿Cómo está Miguel, tu hijo? Muy bien, con 9 años ya. 9 años. Él sabe que cuando el pleno famoso en el que fui presidente, después de que un presidente socialista llegara a la presidencia 26 años más tarde, el grito aquel de papi lo hizo ser reconocido. Muchas veces
cuando vamos por las calles de... Me emocioné, ¿eh? Sí, 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 sí. A él le da un poco de vergüenza, ¿no? Porque sabe que a veces... Que tu hijo ahí fue un descarado. ¡Papi! Se oyó tan claramente. Sí, fue un tema muy humano, muy... Bueno, estaba gritando mientras la gente aplaudía, ¿no? Pero los aplausos fueron tan largos, ¿no? Aquella sesión plenaria ¿Lo oíste fue de verdad? muy emotiva, sí. ¿Qué sentiste Mientras cuando gritaban los aplausos no lo oíamos. Fue justamente que acabaron los aplausos y ella venía diciendo papi, papi, papi. Entonces soltó lo de papi. Cuando le preguntaron después que por qué lo hacía, era porque, claro, yo estaba atendiendo a toda la gente que estaba aplaudiendo. Lo estabas ignorando a él. Y él se enfadó porque decía que no le hacía caso, ¿no? Bueno, las cosas de los niños, ¿no? Oye, Está muy bien, está muy realmente, Ángel Víctor, ¿cuándo comienzas con la andadura política? Porque tú eras profesor de secundaria, fuiste profesor en Arucas, ¿no? Sí. Y en otros pueblos de aquí, de la isla de Gran Canaria. Sí, lo fui en Ingenio durante 2 años, un año en Las Palmas de Gran Canaria y ya luego ya definitivamente en Arucas entre los años 91 y... O sea, primero fuiste profesor de secundaria en Las Palmas. En Las Palmas, un año, luego 2 en Ingenio. En Ingenio, con los legañosos, mis vecinos de Ingenio. Yo soy de Agüimes, lagartero. Cochineros y demás, pero muy bien, la verdad que... Legañosos son los de, perdón, Sí. cochineros los de Ingenio. Sí, así legañosos los del Carrizal. Exacto. Bueno. Eso es, Y eso la es. verdad que muy bien porque me recibieron magníficamente, ¿no? Fueron unos años muy bonitos. También en el Isabel de España, el instituto de la calle Tomás Morales. Y luego durante unos cuantos años en el instituto en el que yo empecé a estudiar secundaria, con una casualidad, ¿no? Que cuando voy a dar mi primera clase, siendo profesor, me toca el aula en la que había entrado como alumno con 13 años, ¿no? Oh. Y entonces le dije a los chiquillos que estaban allí, está pasando una cosa curiosa, les voy a dar a ustedes la primera clase como profesor de este centro en un lugar donde yo me senté ahí cuando tenía 13, ¿no? Y bueno, fueron años también importantes, luego llegó la política y ya está hoy. Desde la redacción de la Radio Canaria nos acompaña Mayer Trujillo y le formula, ministro, esta pregunta. Bueno, la pregunta que me gustaría hacerle al señor ministro es, teniendo en cuenta que en este año 2024 que hemos dejado atrás han llegado casi 47.000 inmigrantes, ¿cuántas personas más podemos recibir? Sobre todo teniendo en cuenta lo mal que se está pasando en el continente africano, especialmente con este cambio climático, las necesidades que se tiene allí. Pues me imagino que todo el mundo pues, le gustaría salir del continente africano, o una gran parte de la población le gustaría salir del continente africano. ¿Cuántas personas más puede recibir Canarias desde el punto de vista migratorio? Es una pregunta que no tiene respuesta, no lo podemos saber. Yo recuerdo en el año 23 se llegó a publicar que podían llegar más de 70, 80.000 inmigrantes, no fue así al final. Y por tanto todo depende también de cómo son las rutas, pero van a seguir llegando migrantes a los territorios frontera, ¿no? Los que son mayores de edad es competencia del Gobierno de España, que después de ser filiados y con los pasos previos de lo que es la emergencia y la respuesta más rápida y digna posible, son distribuidos en distintos lugares de la península. Y los menores, lamentablemente, son competencia de la comunidad autónoma y, digo, lamentablemente se quedan en la comunidad frontera y donde tenemos la mayor dificultad. Es decir, no es que haya 40.000 inmigrantes que estén en Canarias en estos momentos. Los que están son los menores, la mayoría ya de los mayores han seguido su ruta, ¿no? Bueno, y estamos buscando una solución a esos 40.000 son los que han llegado. Exacto. ¿Y por qué se ha enconado tanto esa distribución de los menores? Bueno, ¿Por yo qué? sí, claro, porque no ha querido el principal partido del Congreso de los Diputados, que es el Partido Popular. Tampoco quiso Junts, tampoco quiso Vox. Vox ya contábamos, Vox no quiere saber nada de la inmigración, pone muros en el mar, actúa xenofóbicamente, si son blancos sí, si son negros no. Junts lo que decía era en aquel momento no pueden ir a Cataluña y eso no tenía cobertura jurídica para ello. Y la sorpresa fue el Partido Popular. ¿Por qué? Porque el Partido Popular gobierna en esta tierra, gobierna en Ceuta, gobierna en Melilla y finalmente en el Congreso de los Diputados votaron no. Incluso los diputados del Partido Popular de Canarias votaron no a que hubiese una proposición para distribuir a esos menores en el resto del país. Ya luego me podrán decir lo que quieran, podrán atacarme, criticarme, incluso insultarme, pero la realidad es que nosotros desde el Gobierno de España, junto a Fernando Clavijo, hemos trabajado durante muchísimos meses para sacar adelante un texto. Lógicamente hemos tenido diferencias, Fernando Clavijo y yo, en apreciaciones. Él entiende que el Estado tiene que implicarse más, nosotros entendemos que el problema lo tiene con su socio de gobierno, que le vota no.
a esa proposición. Ahora estamos en una posible salida y es un texto para que lo aprueben los mismos que lo aprobaron, más Junts. Espero que eso se consiga, que es para una modificación puntual, pero a la pregunta que me hacías, yo lamento que el Partido Popular hace ya muchísimos meses no admitiera a trámite esa proposición, porque hoy, estamos ya en enero del 25, esta situación se hubiese resuelto. Sin embargo, ministro, el propio vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, pedía su dimisión hace horas, recientemente. Sí, y lo hacían en una mesa donde 2 de los 3 representantes del Partido Popular en el Congreso de los Diputados votaron no a que esos menores pudieran estar en otros territorios de España. O sea, hace falta ser muy incoherente o tener, desde el punto de vista de la esfera política, una visión muy desvergonzada para exigir a quienes estamos trabajando por la solución la dimisión, a la vez que ser tú, como han ocurrido con estos 2 diputados del Partido Popular, parte de los votos del no para que los menores de Canarias salieran a otros territorios. Yo creo que lo podrán decir 1000, 100.000, 1 millón, 1000 millones de veces, pero no van a ser creíbles. ¿Por qué? Porque si la política tiene algo es que se consiguen las cosas a través del voto de la gente, sí, cuando va a las urnas y vota, y el voto de los representantes públicos cuando levantamos la mano y decimos sí o no a las iniciativas políticas. Y el que votó no fue el Partido Popular. Y los que votaron no fueron diputados del Partido Popular de Canarias. Ellos son los que tienen que explicarse. Poniéndome en la piel del espectador, casi que te voy a pedir algo. Mira el entorno. Ángel, observa, esto es televisión. Te están viendo miles de personas ahora mismo. Pero esas miles de personas saben que tú fuiste presidente de esta tierra. Ahora tienes una visión más amplia porque tienes responsabilidades a nivel estatal. Pero tú que estuviste en el meollo local, en el meollo regional, y sabes cómo son las cosas de andar por casa, entendiendo que lógicamente porque tú fuiste presidente fruto de un pacto de izquierdas. Así es. Y ahora ya no lo eres. Y ahora Fernando Clavijo es presidente fruto de otro pacto. Y entiendes lo que son los pactos y lo que es ceder. Todo eso lo has vivido y lo has sufrido. Pero claro, yo me pongo en la piel del ciudadano que nos está viendo, del vecino que nos está siguiendo y dirá, y Artiles a lo mejor, ¿por qué no le pregunta a Ángel Víctor cómo a lo mejor desde dentro, dejando la parte de ministro, viniéndose a Canarias y sintiendo un poco ese papel que puede jugar Fernando Clavijo como presidente y Manuel Domínguez como socio? Yo te pregunto, oye, ¿y qué tiene que estar pasando ahí para que al final no cuajen los 2 socios y se sumen al Estado para entre los 3 conseguir una solución? ¿Qué puede estar pasando por la cabeza de Domínguez para que... Yo dudo mucho que Domínguez, dudo mucho que Domínguez le moleste un negro, le incomode un negro. Yo. Y también creo que no veo a Fernando contigo bregándose y peleándose por otro lado, haciéndose putaditas el uno al otro para joder a los negros y mucho menos a esta tierra. Y tampoco veo a Manuel Domínguez, pero ¿qué tiene que estar pasando? ¿Por qué Manuel Domínguez actúa así, que está en su derecho y lo puede hacer? ¿Por qué Fernando actúa de aquella forma y por qué tú actúas de esta? ¿Qué tiene que estar pasando internamente? Bueno, lo primero, por poner un orden, ¿no? Pedro Sánchez se convierte en presidente del Gobierno de España, firma un acuerdo entre el Partido Socialista y Coalición Canaria. A mí me encomienda la Comisión Interministerial y llevar adelante acuerdos que están dentro de ese documento, entre ellos iniciar los trámites para una modificación legislativa para los menores no acompañados. Y eso es lo que yo hago con el presidente de Canarias, de manera leal, durante muchísimos meses, buscando lo que nunca antes se había hecho, y es un texto para cambiar la ley. Es la primera vez en la historia de nuestro país que ante una competencia autonómica se llega al Congreso de los Diputados para cambiar la ley. Yo estoy seguro que todos los partidos de Canarias que firmaron el pacto de migración están por ello. No tengo ninguna duda. Entre ellos también el Partido Popular de Canarias. Pero aquí ocurre lo siguiente. ¿Qué capacidad de influencia ha tenido el vicepresidente del Gobierno de Canarias para hacer que sus compañeros votaran a favor de la proposición de ley? ¿Ha exigido con toda la fuerza el que esto se haga?
Yo he estado en reuniones donde el presidente de Ceuta ha sido rotundo frente a sus compañeros del Partido Popular y ha elevado la voz, diciendo esto no puede seguir así. Al final, no hay un PP de aquí y un PP de allí, es la misma formación política. ¿Qué hubiese ocurrido si eso lo hubiese hecho el Partido Socialista, que está aquí en la oposición, aunque ganamos las elecciones y aceptamos las mayorías? Bueno, nos hubiesen dilapidado, matado, señalado, apartado desde el punto de vista político. Pero eso lo ha hecho el Partido Popular. Y cuando a mí me dicen, no, es que usted está obsesionado con los peores del gobierno, no, yo estoy obsesionado con solucionar esta situación, porque soy de Canarias. Porque como bien decías, he sido presidente, conozco el fenómeno migratorio, fui alcalde. En el año 2006 a mí me llamó el que era entonces consejero de Bienestar Social por orden de Adán Martín para que yo abriera en Arucas un centro para menores y lo hice. ¿Así? Así fue, ¿eh? Y lo hice. Y yo no soy de Coalición Canaria, soy del Partido Socialista. Y me lo pidió un gobierno en minoría. Y era para menores no acompañados y reunía a los vecinos de mi barrio, entre ellos. Es que a los alcaldes les importa un carajo los colores políticos. A un alcalde lo que le importa es solucionar los problemas de los vecinos y de la sociedad. Tuve que explicar a muchas personas que fueron a una asamblea vecinal, entre ellas mi madre, porque era en el barrio mío, qué centro se iba a abrir, cuántos niños iban a ser, cómo se iba a hacer la integración. Al final, cuando esos niños se fueron, que eran de Mali, lloraban los niños del barrio, porque se habían convertido en sus amigos. Y eso fue tal y como... Y tuve que enfrentarme a la derecha, que tenía muchísimas pegas. Hoy, muchas más. Lo que quiero decir es que conozco bien el asunto. Hemos llegado al gobierno de España para cambiar las cosas. Es una oportunidad para esta tierra y para todas las territorios fronteras. Yo pondré lo máximo para conseguir que esa modificación se haga. Y otros son los que tienen que decidir por qué en su gobierno hay quien vota no y nada pasa. Porque yo creo que no es aceptable que tú tengas que asumir que tu socio te vota no y nada ocurre, ¿no? Yo no digo que rompa el gobierno. Yo no estoy en esa, sinceramente. Me da igual. Cada uno que elija a su socio. Nosotros, como bien dijiste, hicimos un pacto de izquierda, pusimos sobre la mesa una serie de principios, fundamentalmente a la educación de 0 a 3 años, ayudar a la universidad pública, caminar con mayores fondos para la sanidad. Tuvimos que enfrentarnos a una pandemia, a un volcán. Lo hicimos intentando que las respuestas fueran siempre de equilibrio social. Ahí están los datos de la dependencia, que es un termómetro clave de igualdad social. También cómo mejoramos con respecto a la lucha contra la pobreza, los datos de empleo, todo lo que pudimos hacer en una época tremendamente difícil. Y lo hicimos desde la equidad y desde una política de redistribución donde el que más tenía, pues más tenía que pagar. Ahora hay otro gobierno, con otras maneras y otras formas de actuar. Pero en ese gobierno hay alguien que no quiere que los menores salgan de Canarias. Se llama el Partido Popular. Y yo creo que ahí se debió ser mucho más contundente. Ahora, desde la delegación de Mírame Televisión en Fuerteventura, la periodista de Radio Insular, Pía, le pregunta. Yo quiero preguntar al ministro, más allá del traslado de menores migrantes a otras comunidades autónomas, ¿qué políticas promueve el Gobierno central para que en las localidades de acogida la convivencia sea lo más sencilla posible? Estamos viviendo aquí en Fuerteventura localidades como el Matorral, en Puerto del Rosario, donde ayer se reunían buena parte de vecinos y vecinas con el equipo de Gobierno y también con la directora insular de la Administración General del Estado para mostrar malestar por problemas de convivencia. Ponían sobre la mesa, por un lado, la necesidad de incrementar el número de efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional, algo no inherente solo a esta localidad. Es un clamor en Fuerteventura, sobre todo desde el asesinato de un turista danés el pasado mes de diciembre en Corralejo. Pero los vecinos también hablaban de programas necesarios para facilitar esa convivencia. Son muchísimas las horas que pasan estas personas que son atendidas en este centro que existe en el Matorral, sin otro que hacer que deambular por las calles y jugar en las canchas deportivas que existen en la localidad. Son muy escasas y eso dificulta que los niños que también intervinieron en la reunión puedan tener acceso, como antes hacían, a sus lugares de juego y de deporte. La pregunta es, ¿qué se va a hacer o qué se está haciendo para realmente promover espacios o programas
programas que faciliten esa convivencia entre los vecinos y los residentes que están de forma temporal en la localidad del Matorral y en el resto también de municipios en Islas Canarias. Y por otro lado, si me permiten una segunda pregunta, 26 de abril es la fecha elegida para celebrar el Congreso Insular del Partido Socialista y quería preguntarle sobre los estatutos, qué dicen los estatutos del Partido Socialista y a ver si nos puede despejar la incógnita. ¿Podrá el secretario general actual, Blas Acosta, repetir como secretario general del Partido Socialista aquí en Fuerteventura? Bueno, por empezar por el final, en una semana tendremos el Congreso Regional y luego ya se inician los insulares. Y por tanto vamos a no adelantar quién puede ser el candidato o candidata que en la isla de Fuerteventura quiera liderar el Partido Socialista. Si es uno solo, si habrá varios. En el caso de Blas Acosta, actual vicepresidente del Cabildo y presidente anterior de la institución insular, hay situaciones donde cabe la excepcionalidad una vez que así se solicita y no hay mayor dificultad por parte de los militantes, pero lo tendrá que decidir él. Si quiere volver a ir a la reelección, por lo tanto vamos a no adelantarlo. Será muy pronto cuando se sepa algo al respecto. Y sobre la situación en Fuerteventura y el resto de las islas. A ver, Canarias es una tierra acostumbrada a la inmigración y a la emigración. Quizás por ello, porque como fuimos pueblo emigrante el siglo pasado, muchos de esta isla, del Hierro, de La Gomera, también de las islas más cercanas a África, emigraban a América, fundamentalmente Venezuela y a otros países, Uruguay. Por tanto, yo creo que no me equivoco si afirmo con contundencia que esta es una tierra acostumbrada al mestizaje, a incluir en nuestra sociedad a quien viene de fuera, porque también nosotros no fuimos y fuimos aceptados en otras latitudes, en otros lares. Estamos acostumbrados al fenómeno de la inmigración, como lo está Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y también el resto de las islas. El Gobierno de España ha puesto más unidades al respecto para poder responder a la inmigración. Los centros de acogida, como el del Matorral, son temporales para inmigrantes, son CAT, para mayores de edad, que, repito, una vez que son filiados y pasan el tiempo preceptivo, no se quedan en las islas. Ellos ni siquiera se quedan, muchos de ellos, en España. Su objetivo, porque además son muchos de ellos francófonos, es terminar en Bélgica, en Francia, en lugares donde tienen familiares, ¿no? Cierto. Y eso es lo que ocurre, porque si no tendríamos en estos momentos en Canarias, desde el año 2023 a hoy, pues más de 150.000 inmigrantes, ¿no? Y no tenemos esos inmigrantes. Podemos tener, o sea, 10.000 en total, ¿no? Entre mayores y menores, 10, no sé cuánto en total, ¿no? Las circunstancias están en los menores. El Gobierno de España lo que ha puesto sobre la mesa es una solución para los menores. Por cierto, en el año 2018 y 2019, que llego yo también a la presidencia de Canarias, no había infraestructuras en el conjunto del país. Yo no me quiero olvidar que en el año 2020, con la pandemia, que no se podía mover nadie, se quedaban en Canarias los menores y los mayores. ¿Se acuerdan que tuvimos que abrir los centros del Gobierno de Canarias, los colegios, porque no había clases? Y en esos colegios, centros deportivos, se convertían en lugares para atender a los mayores, porque los mayores no podían seguir su tránsito, porque si querían llegar a los aeropuertos no podíamos movernos, estaba restringido el movimiento. Sí, fue una situación tremendamente complicada. Abrimos hoteles junto a los hoteleros, luego hubo movilizaciones. Que ahí tuvo un par el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, fue el primero. Dice, aquí la mando, y ahí fue, de igual. Y también empresarios que no solamente abrieron sus hoteles, sino que incluso en algunos casos haciendo que no tuviesen que abonarse las cantidades por parte de algunos inmigrantes. O sea, esa situación fue tremenda, ¿no? Y ahora lo que tenemos que solventar es la respuesta a los menores, ¿no? Cambiamos de asunto, aunque tenemos muchos que plantear. En este momento plantea la pregunta el periodista de Mírame Televisión, David Cuesta. Ángel Víctor Torres, muy buenas noches. Gracias por estar en Mírame Televisión. Sabemos que usted ha contestado en múltiples ocasiones a las preguntas que se le han hecho sobre esa investigación por la trama Koldo. Nosotros, sin embargo, consideramos que tenemos que seguir haciendo preguntas porque se siguen
publicando nuevas revelaciones que obligan primero a que los periodistas preguntemos y después a que los responsables de esas informaciones también den las explicaciones que tengan que dar. Esto es un ejercicio, consideramos, de transparencia democrática y también, por supuesto, de afianzar ese derecho a la información que tienen los ciudadanos. Dicho esto, veíamos este titular hace tan solo unos días que publicaba en exclusiva el periódico digital El Confidencial. Torres ordenó pagar a la trama 11,8 millones solo 8 días después de que mediara Koldo. Me gustaría saber por qué usted tomó esa decisión, por qué ordenó ese pago 8 días después de que se presentaran esas facturas, por qué el pasado 2 de enero, según se refleja en esta información, usted dijo que los pagos se habían retrasado durante meses y, sin embargo, según estos documentos que obran en poder de la UCO, de la Guardia Civil, se tardaron tan solo 8 días en realizar esos pagos a razón de una orden que usted dio. Y también nos gustaría que explicase si es posible este WhatsApp que se acompaña en esta información del periódico El Confidencial, en el que usted mantiene una relación directa, en este caso, con el propio Koldo, al que le informa de que se han ordenado esos pagos. Muchas gracias, Ángel Víctor Torres, y espero que pueda responder a estas preguntas. Encantado, David, y empiezo diciendo que, lógicamente, es obligación de un buen periodista, y David lo es, hacer las preguntas que considere con rigor, con seriedad, con veracidad, ¿no? Y quiero empezar diciendo que, con respecto a esta situación y a este expediente concreto, a mí se me ha acusado de pedir mordidas, se me ha acusado de estar en pisos, incluso de estar con señoritas, ¿no? Y ha habido partidos políticos que se han hecho altavoces de esas acusaciones en sede judicial, por parte de Aldama. Y bueno, estaré la próxima semana en el Senado y he dicho ya que espero que salgan esas pruebas de quienes han compartido esas gravísimas, falsas e indemostrables acusaciones, porque todo eso está montado sobre una estructura absolutamente vil de falsedad para intentar dañar la imagen política, social, personal y familiar de Ángel Víctor Torres. Y sobre los asuntos que plantea. Lo primero, el material del que hablamos y la empresa en concreto llegó a Canarias a través de una llamada al entonces director del Servicio Canario de la Salud, que lo ha reconocido, Antonio Olivera, sobre el mes de marzo-abril, que lo trasladó a los servicios económicos y que además comunicó a los servicios económicos que esa empresa venía de trabajar para el Ministerio de Transporte. Se hicieron 2 contratos, un total de 2.750.000 mascarillas primero y 5 millones después, y llegaron en los meses de abril y mayo. ¿Qué decían los contratos? Que había que abonarse el 50% cuando se hacía la propuesta de traer ese material y el otro 50% cuando el material llegara. Yo tengo conocimiento de un problema cuando la empresa manda una carta en el mes de abril y cuando alguien del ministerio, repito, la empresa llega porque trabajaba para el ministerio, alguien del ministerio, que es el señor García, me traslada, hay un problema con una empresa, no se le ha pagado. Ahí es cuando a mí me llega el asunto, como me llegaban de otras empresas, porque también había problemas de pago con otras empresas, problemas de suministro. A los presidentes nos llegaban fundamentalmente los problemas. Y ahí lo que se ve claramente es que la empresa tenía derecho a cobrar 3 meses y medio antes. Y por tanto yo no ordeno pagar, no tengo la potestad administrativa de ordenar pagar. Lo que es evidente es que tenía que cobrar esa empresa y tenía derecho a ello 3 meses y medio antes. Por tanto no es verdad que se pagara 8 días desde que yo lo agilicé, no se agilizaron los pagos, ¿no? Y esa familiaridad, Koldo García, con el que no tuve yo relación una vez que salió del ministerio, la tuve en tanto en cuanto estuvo en el ministerio, porque era asesor del ministerio. Era el que nos hacía, el que cerramos las agendas con el ministro de Transporte. El que hacía que tuviésemos nosotros pues, visitas en Canarias del propio Ministerio de Transporte. Y con el Ministerio de Transporte nosotros tuvimos muchísima relación desde Canarias que dio grandes frutos, grandísimos frutos. Solventamos el convenio de carreteras que llevó a que el gobierno de Paulino Rivero denunciara al PP. Solventamos el tener, por ejemplo, más medios para salvamento marítimo. Solventamos con el Ministerio de Transporte el que nos echara una mano para, por vez primera en la historia, Canarias tener una prórroga de la reserva para la inversión de Canarias. Jamás antes había dado a consecuencia de la crisis. Y muchas más cosas, ¿no? Había una buena relación con el Ministerio de Transporte y este señor era el asesor. Esa era la razón, ¿no? Seguramente si esa relación yo la hubiese tenido, como ha ocurrido con otras empresas en Canarias y fuera de Canarias, que me pedían reuniones con estos empresarios, me estarían señalando aún más, ¿no? Pero aquí la clave fundamental es porque tenemos que aguantar
campañas difamatorias, absolutamente cobardes, porque no podemos ni siquiera defendernos de quienes acusan a sabiendas de mentiras para dañar políticamente a alguien, ¿no? Porque el señor Aldama no gana nada en su defensa, diciendo lo que él sabe que es falso, ¿no? Y yo creo que en el Estado de Derecho lo que hay que hacer es demostrar la acusación y no tener uno que está demostrando la inocencia. ¿Por qué crees que Aldama hace eso? Indudablemente no lo sé. No le sirve para nada. Yo creo que responde a una estrategia que marcan otros, que están por encima, de intentar dañar una imagen que es la del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Hay intereses, pero no te puedo en este momento decir quién, a ver si somos capaces de descubrirlo, de afectar a la imagen pública. Y puede parecer que estoy del tingo al tango, pero en realidad estás aquí en Mírame y tengo que aprovechar para preguntarte por cosas que a la gente también le interesan, como por ejemplo la sanidad y la dependencia. Seguimos en Canarias preocupados por la sanidad y seguimos en Canarias muy preocupados por la dependencia. Y desde tu punto de vista, como ciudadano canario que eres, ¿cómo lo ves? Pues de una manera en la que creo que voy a ser claro, ¿no? En Canarias hay 323.000 menores de edad, canarios y de otros países, ¿no? Y 6.000 inmigrantes que han llegado en patera, 5.000. 323 frente a 5.000. Pero parece que los 5.000 es el único problema que tiene Canarias. Y no, pero Canarias tiene problemas. Que, por ejemplo, la dependencia se haya reducido a la mitad con el actual gobierno de Canarias es un problema que los canarios tienen que mirar y exigir. ¿Por qué? Porque hemos pasado de casi 10.000 familias que han tenido derecho a la prestación de la dependencia en el año 22, año completo, no hubo elecciones, a la mitad en el año 24. Y cada año... O sea, con el actual ahora hay gobierno, menos gente que recibe la ayuda. Indudablemente, en el año 24 se dieron menos prestaciones nuevas que en el año 22 a quienes estaban esperando por el grado de dependencia. Eso al margen de la tardanza. Sí, al margen de la tardanza. De la demora. Nosotros teníamos unos malos datos. Llegó el gobierno del Pacto de las Flores, seguían sin dar resultados medidas determinadas, se tomaron decisiones políticas y un departamento que dirigía Noemí Santana, pues tomamos la decisión de que Marta Arocha se hiciera cargo de la Dirección General de Dependencia. Y aquello fue un antes y un después. Hombre, Marta, no puedes comparar. Marta es alguien que conoce esto muy bien. Le dio la vuelta absolutamente a los datos. No lo digo yo, lo dice la presidencia, no, y te lo las digo asociaciones, yo. los gerentes, los informes. Y esos datos magníficos, llega el nuevo gobierno y en vez de seguir con una política que creo que habían sido exitosa, lo que hace es a una política nueva que ha sido un auténtico fracaso. Y ojo, porque esto afecta a miles de familias en Canarias con pocos recursos. Familias que no tienen la posibilidad de mandar a su padre o tener a su padre, a su madre, a su hijo, en algunos casos en un centro de mayores pagando 3.000 o 4.000 euros al mes, que precisan de la ayuda pública. Eso es el estado del bienestar. Pero Ángel, vamos a ver. Acabas de decir que en este corto periodo de tiempo 10.000 personas han dejado de recibir. No, lo que digo es que cada año tú sumas las nuevas altas que das por año. Sí. Nosotros estábamos llevando un ritmo en el año 22 de dar casi 10.000 altas. Y ahora se están dando 4.000. Coño. Con lo cual el ritmo es... ¿Se frenó? Absolutamente. Lo mismo ocurrió en el año 24, 23, o sea, los 6 meses del año 23. No funciona el actual gobierno en responder a la dependencia, como tampoco está funcionando en la atención a las familias en la educación de 0 a 3 años. Nosotros pusimos por vez primera... Hombre, hay cuestiones... Pero es fácil decir, oye, no está funcionando. ¿En qué? Dímelo. Sí, yo lo digo con claridad. Nosotros llegamos al gobierno de Canarias, el Pacto de las Flores, y apostó por la educación pública y gratuita no obligatoria, de 0 a 3 años. Eso no es obligatorio. Pero desde el punto de vista social es imprescindible. ¿Por qué? Porque hay muchas familias, y sé de lo que hablo, porque he tenido un chiquillo en esa edad, y yo me lo podía permitir, que no puede pagar una escuela infantil privada. No puede pagarlo. Y entonces, ¿qué ocurre con esos niños de 0 a 3 años si la madre trabaja, el padre trabaja? Se quedan con sus abuelas, sobre todo, o con sus madres, casi siempre con alguien femenino de la familia. Y al llegar lo tuvimos absolutamente claro. Primero hicimos un decreto para que el gobierno de Canarias pusiera por vez primera 1/3 de lo que cuestan las plazas de las educaciones infantiles en nuestra tierra. Y segundo, con fondos europeos, abrimos aulas en muchísimos centros de Canarias en el curso 22-23.
Y cuando llega el nuevo gobierno, que ya tenía la planificación hecha, lo que hicieron fueron acusarnos a nosotros de que ellos no podían mantener el ritmo que nosotros habíamos programado porque habíamos engañado a los canarios. Si nosotros hubiésemos seguido en el gobierno de Canarias en el año 23, hubiésemos cumplido como lo hicimos en el año 22 con las aulas que se tenían que abrir. La respuesta hoy es que no se abren nuevas aulas en centros que están cerca de las casas de los vecinos. Hay una política de potenciar más la iniciativa privada que la pública y estamos desangrando a las familias con menos recursos de 0 a 3 años. Y eso es equilibrio social. Y esas son las pruebas y los datos. Tampoco la sanidad ha mejorado con todos los recursos que les han metido de más. Pero no lo digo yo, lo dicen también los colectivos que se manifiestan y reclaman mejoras. Oye, por curiosidad, Casimiro Curbelo, presidente de La Gomera, fue socio tuyo en el anterior pacto y lo es ahora del pacto PP Coalición Canaria y los herreños. ¿Cómo es tu relación con Casimiro? Es muy buena. Muy buena. Y durante el tiempo que estuvimos en el gobierno, no tengo nada más que darle agradecimiento a él, a Román Rodríguez y a Noemí Santana, que hicimos un gobierno de 4, que no es fácil, que fue estable y que duró la legislatura completa, ¿no? Por cierto, solamente hasta ahora ha habido 2 gobiernos que han durado la legislatura completa y hasta ahora en los 2 ha estado el Partido Socialista, ¿no? Lo digo porque a ver si este es el tercero. Justo cuando salían todas estas trapisondas de un caso en el que no estás investigado, el caso Koldo, resulta que esas informaciones salían y Casimiro, al lado mío, aquí en este plató, yo le preguntaba por ti y Casimiro ponía la mano en el fuego por ti. Sí, lo dijo públicamente. Y no es de tu partido y además algunos de tu partido lo han puteado. Que no se va a quemar como lo dijo Román Rodríguez, lo dijo Lidane Romero y muchos compañeros de mi organización y algunos del PP en privado. Algunos del PP en privado. Me consta, sí, es incluso verdad. A mí. Luego públicamente le obligan desde arriba y piden la dimisión, ¿no? Es una pena, ¿no? Porque por encima de las diatribas políticas están también la valentía personal. Ahora sí, desde la sede de COPE Canarias, le pregunta Roberto González. Mi pregunta para el ministro Ángel Víctor Torres es en clave interna. Sabemos que se va a presentar a la Secretaría General del Partido Socialista en Canarias. De hecho, ahora mismo es el único candidato. Y me pregunto si el aparecer constantemente en las informaciones en torno al caso Koldo o en los cruces de mensajes en los que aparece su nombre dentro de los miembros de la presunta trama, no teme que pueda boicotear sus posibilidades de alcanzar de nuevo la Secretaría General del partido en las islas. Y derivado de esto, ¿cree que hay alguna trama dentro o fuera de su partido, alguna mano negra que está tratando de evitar que pueda repetir como secretario general? Bueno, dentro de mi organización no. Al contrario, lo que he recibido no es más que apoyo de la militancia, de los compañeros de todas las islas que han estado al lado mío en todo este tiempo. Fuera de mi organización no lo sé. Que hay alguien es evidente, ¿no? Porque, repito, esto no ayuda a nada a quien quiere defenderse y que ha estado incluso en la cárcel, ¿no? El próximo fin de semana tendremos un congreso con una voluntad fundamental con el nuevo equipo que salga del mismo, y es volver a ganar las elecciones en Canarias. En esta tierra parece que un candidato que se presenta a la reelección... ¿Quieres volver a ser presidente de Canarias? Si así lo quiere la militancia, ha llegado el momento, y lo quiere también la ciudadanía. Imagínate que la militancia lo quiere. Pues habrá que ver las circunstancias de la salud de una persona, pero yo estoy en una organización y a disposición de la misma, ¿no? ¿Tú querrías? Seguramente, llegado el caso, querría, como quise, volver a ser presidente en el año 23, cosa que también entendieron mis compañeros que me apoyaron y la militancia, y que tengo que agradecérselo a quienes votaron. No, porque igual te aferras al ministerio. Yo estoy en el ministerio porque me lo pidió el presidente del gobierno, porque también entendió que se podía hacer un trabajo con alguien que tenía experiencia como presidente autonómico. Hemos tenido situaciones no previstas, como la Dana de Valencia, y me ha colocado en esa comisión interministerial, también porque tuvimos en Canarias circunstancias muy adversas. Estamos con una situación de cohesión social y también de respuesta humanitaria, como es responder a los menores no acompañados, y yo le agradezco su confianza, ¿no? Pero yo, repito, estoy a disposición de la organización y del interés general y del servicio público, ¿no? No era fácil volver a ganar las elecciones el mismo candidato, porque creo que no hay un caso igual. Y no solamente la ganamos, sino que
En el caso de la lista regional obtuve más apoyo que 4 años atrás, ¿no? Y eso significó que la gente avaló el trabajo que había hecho como presidente, ¿no? Así que no estoy nada más que agradecido a la sociedad canaria y estaremos donde ellos quieran. Marian Abdelaye, presentadora de Conexión Gran Canaria, le pregunta ahora. Dada la reciente propuesta de Junts per Catalunya al presidente Pedro Sánchez para que se someta a una cuestión de confianza, ministro, quería preguntarle cómo cree que podría afectar esto en la estabilidad del gobierno y en las relaciones con los socios parlamentarios. Bueno, estamos ante un gobierno de coalición formado por 2 partidos, Sumar y Partido Socialista Obrero Español, y con un acuerdo de legislatura y previo de investidura donde han firmado distintas formaciones políticas o hemos llegado a acuerdos a quienes votaron sí a esa investidura, entre ellos es con Junts, ¿no? Por tanto, los gobiernos de coalición, que además dependen de otros partidos para sacar adelante sus mayorías, porque con los votos de PSOE y Sumar no tenemos suficiencia en el Parlamento de España, en el Congreso, para poder sacar las leyes, tienen que negociar. Y negociar no es fácil. Negociar tiene sus tiras, sus aflojas, pero es lo que han querido los españoles y también los canarios, o sea, gobiernos de pacto. En estos momentos, y tras lo que ha ocurrido, hay una situación de discrepancia con Junts, pero yo estoy convencido que las cosas irán avanzando, irán también por su trámite, y algunos que están desesperados, como es el caso de Feijóo, pues tendrán que seguir esperando, ¿no? Porque pasó de con Junts en ningún caso, con los independentistas, a bueno, estamos dispuestos a hablar con ellos sin moción de censura, queremos que haya elecciones de nuevo, y bueno, Junts ya le ha dado también un portazo al respecto. Nos vamos hasta la cadena SER. Precisamente acaba de aterrizar allí mi compañero Miguel Ángel Dajuani para dirigir y presentar el programa Hoy por Hoy, La Portada, y él es que precisamente le pregunta. Ministro, entiendo que usted será el candidato a las elecciones autonómicas de 2027 en Canarias, candidato a la presidencia del gobierno. ¿Con quién le gustaría gobernar en Canarias? ¿Sería posible en Canarias un pacto PP-PSOE con el enfrentamiento que hay a nivel nacional? ¿Se entendería mejor con Fernando Clavijo? ¿Apostaría por una nueva alianza con Román Rodríguez, suponiendo que siga al frente de Nueva Canarias? ¿Con quién le gustaría pactar? Bueno, Miguel Ángel, que lleva años en esto, sabe que es muy difícil, por no decir casi imposible, pero hay que aspirar a ello, gobernar solos o con una mayoría absoluta, ¿no? Por tanto, yo podría tirar de manual diciendo yo quiero pactar con los canarios y ganar, y así, si soy el candidato, lo pediré, ¿no? O sea, conseguir el mayor apoyo posible. Sabiendo que no es fácil por la lista, el sistema electoral que tenemos, la distribución de las islas y demás, una mayoría absoluta, lo cual tampoco digo que sea malo. Nosotros nos sentaremos siempre con quienes tengan en su programa defender la democracia, la igualdad, la justicia, la lucha contra la violencia machista, el reequilibrio económico, la potenciación de los servicios básicos esenciales. Eso significa vivienda, sanidad, educación pública, y por supuesto no nos sentaremos con partidos xenófobos, antidemocráticos, que vayan contra lo logrado por nuestra tierra, nuestro régimen económico fiscal, nuestro estatuto de autonomía. Hablando de la ultraderecha, que hay quienes incluso para conseguir el poder son capaces de acordar con ellos o que les apoyen desde fuera, eso no lo haremos nunca, ¿no? Yo quedé contento con el gobierno que tuvimos durante el Pacto de las Flores, un gobierno progresista, y defenderemos siempre un gobierno que tenga principios progresistas, pero bueno, para eso quedan todavía unos años. Es evidente que tú y Fernando Clavijo son 2 personas distintas y que son de formaciones distintas. También es verdad que los dos han sufrido lo que es que ese señalamiento, sin que las cosas, sin ni siquiera, hasta por cosas que ni siquiera tengas que te permitan probar tu inocencia cuando ni siquiera estás en los casos. Y ahora le pregunto a Ángel Víctor Torres, con absoluta franqueza, ¿cómo es tu relación real con el actual presidente de Canarias, con tu presidente de esta tierra? ¿Cómo es la relación real? Es una buena relación, yo tengo una cordial relación, también la tengo con Manuel Domínguez, lo cual no quita que le diga las cosas claras, sí. Y él a mí si así lo desea, ¿no? Tengo buena relación con todos los líderes políticos, yo separo lo que es la política del ataque personal, nunca lo he entendido ni lo he compartido, eso lo sabe Fernando Clavijo, lo sabe bien, porque se lo he dicho y creo que se lo he demostrado. Al final vamos a seguir viviendo el tiempo que nos quede en esta tierra, ¿no? Nos vamos a cruzar por las calles. Yo
Yo tengo una magnífica relación con Froilán Rodríguez, que era el alcalde de Arucas, a quien yo quité cuando fui alcalde yo. ¿Sí? Magnífica, magnífica. Además tiene una casa muy cerca de la casa en la que vivo, en el Sumacal, pero la tengo también en este momento con José María Ponce, que también en Arucas hubo una moción de censura contra él, y lo cesé en su momento cuando yo era alcalde del municipio, ¿no? Y por tanto yo creo que, ¿por qué no podemos tener unas relaciones personales normales con personas que piensan distinto y son de otras formaciones políticas, y a la vez pues, defender tus ideas desde tu partido sin que se rompa esa línea del respeto a las personas y de no utilizar cualquier cosa para dañar al adversario político, ¿no? Yo creo que en estos momentos la vida política en nuestro país está muy polarizada. No es bueno que no haya diálogo entre los grandes líderes. Como estamos en la celebración del 50 aniversario de la muerte de Franco y por tanto de la llegada de la libertad, el principio del fin, a ver si volvemos otra vez a aquel espíritu de la transición, en el que hubo muchísimas renuncias y sacrificios para poder caminar, por ejemplo, con legalización de partidos, ¿no? Yo creo que eso sería bueno para la política. Canarias es un ejemplo, así lo tengo que decir, porque aquí por lo menos los líderes nos saludamos y nos damos la mano, en otros sitios ni eso. Y en eso yo creo que hay que caminar como lo hacemos aquí, no como en otros lugares. Hablando del franquismo, precisamente Ardiel Rodríguez, periodista de Mírame Televisión, le pregunta acerca del franquismo y del catálogo. Señor Torres, ¿qué tal? Buenas noches. Quería preguntarle qué le parece la decisión del Gobierno de Canarias de tumbar el catálogo de vestigios franquistas, y eso va a afectar, entre otras cosas, al monumento a Franco situado en la avenida de Anaga de Santa Cruz de Tenerife. La pregunta también que le hago es, ¿cree que ese monumento algún día desaparecerá o va a permanecer en donde se encuentra? Gracias. Bueno, lo primero es que nosotros no compartimos la decisión del actual Gobierno de Canarias de derogar el catálogo, porque fue un trabajo magnífico realizado por el entonces viceconsejero de Justicia, que es un trabajo excelente en todos los ámbitos de la cultura, y que, frente a la crítica de que por qué solo Santa Cruz de Tenerife, eso es falso. Empezamos por Santa Cruz de Tenerife porque así lo pedían los criterios científicos de en este caso la Universidad de La Laguna, pero completamos en nuestro mandato todas las capitales de isla, ¿no? Si lo han retirado para mejorarlo, perfecto. Si lo han retirado para retrasar la ley de memoria democrática, nosotros vamos a actuar desde el Gobierno de España y así lo he trasladado públicamente. Ese monumento que está en Santa Cruz es un monumento de exaltación a Franco. Su escultor Ábalos incluso representa al dictador en esa figura. Hay símbolos claros. El tipo, el fulano que vemos ahí con la espada Franco. Aquí hay hay varias figuras y el propio autor en su momento lo que quería reflejar era la imagen del dictador. Símbolos claramente de la dictadura de Falange están también en ese monumento. Pero vamos, hubo una situación jurídica, judicial, hay que respetar lo que la justicia, lógicamente, acatar los fallos judiciales, y si ese monumento, finalmente, con los pasos preceptivos que por supuesto se tienen que dar, termina siendo un bien de interés cultural, que eso ya está por ver, la ley de memoria democrática también tiene respuestas ante los BIC. Acabamos de tener un conflicto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque hemos incoado el expediente del lugar de memoria a la sede de la Comunidad de Madrid, en Sol, que es la Real Casa de Correos, porque allí hubo torturas y muertes durante la dictadura, y lo ha recurrido, y nosotros le hemos dicho que seguimos adelante con el lugar de memoria. Y hay monumentos que si son BIC, ese edificio es BIC, no impide que pueda ser lugar de memoria, o no impediría, si así fuera, el que se pudiera resignificar, que es un mecanismo. Sí, sí. La voluntad de la Ley de Memoria Democrática es retirar los monumentos que exalten el franquismo. Pero si alguno de esos monumentos tienen un valor arquitectónico demostrado y claro, cabe siempre la resignificación, que es... Le damos la vuelta. Claro, que cualquier persona que vaya delante de ese monumento sepa que lo que está viendo fue durante décadas un símbolo de un sistema autoritario, totalitario, ausente de libertades y de represión a gran parte de la sociedad civil de España. Y eso lo tienen que saber. Y eso es una resignificación. Pero para eso, primero, tiene que ser declarado BIC y, repito, nosotros no hubiésemos retirado el catálogo. Eres ministro de Memoria Democrática, perdón. Y estamos en el año del centenario de la muerte. Sí. 50 aniversario, pues hay que celebrarlo. La muerte de Franco. Habrán actos en Canarias. Sí. Porque todo parece que lo hacen en Madrid, todo tiene que ser en Madrid, en lugares determinados. No, y que Franco aquí estuvo y de aquí arrancó la putadita, ¿eh?
Sí, así es. Los primeros muertos de la que luego fue la guerra de España se dieron en Canarias. Y aquí hubo muchos afectados, muchos. Sí, sí, así fue. Familiares tuyos y de otros tantos. Y muchos que están todavía viendo. en pozos, en fosas, en cimas, ¿no? Vengo de una semana en la que se ha presentado el comité científico y en el comité científico y en el coordinador hay representantes de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que participan en la confección de los actos y las conferencias que vamos a tener. Habrá conferencias aquí, en Tenerife, pero es que además, por vez primera, hay unas partidas de 100.000 euros para cada cabildo de Canarias que ha caminado en las exhumaciones, como Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y también en La Palma, y eso es por vez primera. Hay partidas económicas desde el Ministerio de Memoria Democrática y habrá eventos como, por ejemplo, declarar lugar de memoria el Centro de Trabajos Forzados en Fuerteventura de Tefía, que como sabes fue un centro en el que los homosexuales eran recluidos solo por ser homosexuales, no varones de todo el lugar de España. Yo hubiera acabado allí. Hombre, si tú hubieses mostrado tu orientación sexual, porque lo que ocurría durante la época de Franco es que quienes eran homosexuales y eran felices con personas de su mismo sexo, no lo podían decir. En muchas ocasiones se casaban con personas del otro sexo para ocultar incluso su felicidad. Por lo tanto, pero a mi ministro me lo hubiera notado. A mí el rejo, la pluma me lo hubiera calado desde Sin embargo, el primer hubo momento. quien mostró públicamente su felicidad y acabó picando piedras o intentando plantar donde ¿Y era en no ese llovía. sitio? Sí, ¿En la isla de Fuerteventura? Sí, los condenaban a picar piedras para ver si conseguían hacer un vergel allí, ¿no? Esa fue su primera voluntad. Allí era ¿Y los traían imposible, de toda España? De toda España. Muchos de Canarias, pero también venían de otros lugares de España. Y solo por ser homosexual. Desviados, como decían Fíjate, entonces. solo por esto que me estás contando, que yo, ignorante, lo desconocía, merece la pena celebrar. Merece la pena celebrar. Indudablemente. Y que lo sepan los jóvenes. Otra pregunta más de un compañero de Mírame Televisión. Lo hace desde nuestra delegación en Lanzarote, donde además está también nuestra red de emisoras de radio en la isla. Se trata del periodista Paco Robaina. Saludos desde Lanzarote y gracias, señor ministro, por ofrecernos la posibilidad de plantearle una pregunta desde la isla de los volcanes. Y hablando de volcanes, perfectamente podría haber elegido un tema que afecte directamente a Lanzarote, aprovechando que estamos aquí, pero he preferido aprovechar esta ocasión para acordarme de nuestros vecinos y vecinas de La Palma afectados por el volcán Tajogaite hace algo más de 3 años. Recordará usted que muchos de ellos lo perdieron absolutamente todo. ¿Podría explicarnos, ministro, por qué no han llegado todavía las ayudas del gobierno del Estado a todas las familias? ¿Por qué muchas de esas familias viven todavía en espacios que no son ni se pueden considerar un hogar, sin que por el momento conozcan el más mínimo detalle sobre su futuro y sobre si volverán a tener o no? No hablo de una casa, sino de un hogar donde vivir. Señor ministro, compañeros, muchas gracias. Bueno, por empezar por el final, yo he estado en esas casas, supongo que está hablando de las modularias, ¿no? Siendo presidente de Canarias, ¿eh? Y una señora me decía que le molestaba decir que eso no era su hogar, porque perdieron su hogar y esas casas modulares eran su hogar. Hogar y casa no son sinónimos, son palabras parecidas. Una casa es una estructura, un hogar es un sentimiento. Y a ella le molestaba que la señalasen, ¿no? ¿Por qué siguen ahí? Esa respuesta se la tiene que dar el gobierno de Canarias. Yo tuve que soportar en el debate para las elecciones en Canarias que el actual presidente de Canarias sacara una foto diciendo esta es la respuesta digna que da el gobierno de Canarias, que yo era presidente, a quienes viven, y sacó una foto de las casas modulares diciendo que incluso había óxido, no era óxido, era polvo, ¿no? Pues 2 años después casi siguen ahí, porque la responsabilidad es del gobierno de Canarias. Por tanto, es una respuesta que tendrá que dar, como digo, el gobierno actual. Las ayudas sí han llegado a los palmeros, más de 1.000 millones de euros. Hemos dado prórrogas, hemos dado eliminar el poder adelantar ya los fondos que tenían que adelantar de préstamos que habían pedido a los fondos ICO. Recientemente, el 23 de diciembre, ayudas a los agricultores. Ahí están todas las partidas que llegaron, lo saben los palmeros. Hay un mantra de que, sobre todo fuera más de aquí que en Canarias, de que no llegaron las ayudas. Y aquí vuelvo a decir lo de siempre. Fue algo que se incentivó poco antes de las elecciones. Y en La Palma
Yo me presenté a la reelección y conseguí más votos en el 23 en la lista regional que los que había conseguido en el año 19. Porque la gente sabía que lo que se decía que no habían llegado las ayudas era mentira. También fui claro. Por todas las ayudas que les dé ahora a los valencianos como a los palmeros en su momento, nadie le podrá devolver la casa que tenían. Y todos aquellos recuerdos, ¿no? Pero hubo quien hizo demagogia y populismo. Y quien le dijo a los palmeros, yo si llego al gobierno haré que dejen de estar ustedes en las casas modulares. Y casi 2 años después siguen allí. Ministro, gracias por compartir este ratito de conversación a esta hora de la noche para todas las islas con un montón de vecinos tuyos del archipiélago y mucho éxito en el Congreso del fin de semana que veremos aquí en Mírame Televisión. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Y a todos ustedes a seguir disfrutando de la programación de Mírame Televisión y más información en mirametv.com.